Hola, soy Jordi Cruz. Bienvenidos a la escuela MasterChef. Una de las claves más importantes para ser un buen cocinero es tener destreza con el manejo del cuchillo. Así que vamos a explicar de forma sencilla los cortes básicos que existen en la cocina y las claves para realizarlos correctamente. Una vez afilados nuestros cuchillos, estamos preparados para aprender los cortes básicos en cocina. Lógicamente, cuando vemos a un cocinero cortar rápido, pensamos que es muy complejo. No, cortar con un cuchillo depende tan solo de la práctica y de tener unas buenas bases. ¿Cuáles son esas bases? 4 movimientos que si los repetimos y le ponemos cierta paciencia, aprenderemos a cortar como un gran maestro. ¿Qué movimientos son? Os lo voy a enseñar con la hortaliza más común, más fácil y más utilizada en nuestra cocina, que es la cebolla. Bien, para limpiarla utilizaremos ese cuchillo que os he dicho que es tan versátil, que es la puntilla. Yo recomendaría cortar la base y dejar el nudo para que se nos sujeten, este nudo de aquí, para que se nos sujete todas las capas de cebolla mientras cortamos. Para limpiarla, bien sencillo, cortamos extremos. También os recomiendo que pellizquéis las 2-3 primeras capas y tiremos. No por nada, sino porque esa segunda, tercera capa, que ya la vemos blanquita, está muy dura. Y al picar, al cortar, es fácil que el cuchillo resbale en esa capa dura, se nos escape y nos cortemos. Bien, perfecto. Una vez tenemos la cebolla perfectamente pelada, os muestro los cortes básicos. Seguramente el corte más básico es el que realizamos cuando hacemos un guiso, cuando hacemos un fumet, cuando hacemos un caldo de carne y cortamos un corte que en cocina llamamos grosso modo. Grosero, no importa si queda bonito, es interesante que sea grueso, limpio y que esté bien. Este corte es tan sencillo como dar un corte o 2 cortes y luego cortar en pedazos grandes. Es muy importante que tengáis presente cómo se debe de coger un cuchillo. Como os he dicho, para un cocinero es la extensión de su mano. Hay que cogerlo con confianza, pero jamás perderle el respeto. Se coge por la parte media para que el movimiento sea ágil. Esta mano siempre recogeremos los dedos para que no se nos escape, para que el filo, los nudillos, toquen la hoja y no nos podamos cortar. Como os he dicho, grosso modo, 2-3 cortes y cortamos a 1 centímetro, un poquito más, un poquito menos, buscando este calibre grueso que para, como os he dicho, para un guiso, para unas verduras, para una salsa básica, nos va genial. Bien, los cortes más complejos, como una juliana, como una brunoise, os los explico ahora. Es importante también tener utensilios como este, como una buena rasqueta. ¿Para qué sirve? En cocina tenemos la mala costumbre de recoger lo que cortamos con el propio cuchillo. Ras. Horrible. ¿Por qué? Arrastramos la hoja, el filo por la tabla y nos cargamos ese filo, ese corte que nos ayuda a cortar. Para recoger, perfecta una espátula. Lo podemos hacer con mucho mimo, pero hay tendencia a hacerlo fuerte y no es bueno. Para una brunoise, ¿por qué hemos dejado ese nudo más largo? En cocina, muchos cocineros recomiendan hacer un corte a la mitad de la cebolla para que sea más fino. A mí me gusta cortar, como os he dicho, recogidos los dedos, cortar sin llegar a cortar hasta el final, cortamos despacito. Luego ya lo haremos rápido. Al principio, despacio. Cortamos intentando mantener el mismo grosor sin llegar hasta el final. Regular, con paciencia. Como os he dicho, os lo hago despacito para que veáis que es una cuestión de práctica. Cuando ya tenemos mucha práctica, pues en cocina hay cocineros que cogen la puntilla y hacen ta 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 ta. Lo hacen muy rápido. En cocina es genial, pero en casa hay que aprender a hacerlo despacito. Iremos mejorando y con poco tiempo seremos la leche cortando. Pero es importante hacer estos gestos despacio e ir evolucionando. Cuando tenemos este corte, es lo que os digo, muchos cocineros ahora hacen un corte en la mitad de la cebolla. A mí se me desmonta y prefiero mantener el nudo, hacer fino este corte y cuando corto en horizontal también hacerlo fino.
y nos quedará perfectamente picada y regular. Este es el típico corte que nos tiene que quedar regular, porque queremos que en la cocción sea muy homogéneo y nos quede todo por igual. ¿Cómo procederíamos? Como os he dicho, nudillos recogidos y, muy importante, un gesto que se llama bascular. ¿Qué es bascular? Mantenemos la punta del cuchillo en la mesa y le damos un movimiento de vaivén. Este movimiento de vaivén será el que en realidad corte. Si lo hacemos recto, lo que hacemos es aplastar la cebolla. Y cuando aplastamos la cebolla, nos ponemos a llorar. Y pica. Para que no pique, 1000 trucos. Tenemos el chorrito de agua en la pica. Tenemos el que sumerge la cebolla en agua. Son trucos que pueden funcionar. Pero el mejor truco para picar una cebolla y no llorar, ¿cuál es? Que esto corte. Lo que os decía, nudillos recogidos, la punta y este movimiento de bascular. Vamos avanzando poquito a poco. En este momento es cuando estoy controlando el corte. Si tiro más para allá quedará más grueso y si voy afinando me quedará muy, muy fino. Ese avance de la mano es la que me marca el grosor de lo que estoy picando. Me queda fino, ya está finito. Esto para hacer un sofrito me iría genial. ¿Que me queda un poquito demasiado grueso? Muy fácil. Lo repaso un poquito, con calma. Este movimiento de vaivén es muy importante hacerlo bien. Si no, aplastamos y es mejor poner cierta paciencia y que nos quede perfecto. Luego tenemos un bol, como os decía, esa rasqueta para evitar hacerlo con el cuchillo y arrastrar. Y también es muy importante que si vamos a cortar diferentes componentes de una receta, que pensemos que la cebolla sea de las últimas. La cebolla impregna la tabla y le da mucho olor a cebolla. Y es importante pues, que si luego vamos a hacer una ensalada, tengamos presente que fácil va a tener sabor a cebolla. Más cortes. El más habitual para la cebolla sería una juliana. La juliana es típica pues, para una ensalada o para hacer un buen ceviche. La juliana no tiene ningún secreto. Es el mismo corte, pero sin estos cortes previos. Solo buscaremos hacerlo fino. Como os decía, lo más importante es la calma. Si lo hago desde arriba, estoy viendo que el cuchillo está recto, tengo los nudillos para que quede recto y solo me importa estar tranquilo, repetir ese movimiento que siempre es el mismo y nos va a quedar una juliana fina, perfecta, para un ceviche, para una buena ensalada, para lo que queramos. Solo se trata de repetir siempre el mismo movimiento y hacerlo con paciencia. La juliana también se puede hacer lateral, esta. A mí me gusta más la que os he mostrado, por la parte frontal. ¿Qué más cosas son importantes a la hora de realizar cortes? Bueno, como os he dicho, el tomate es ácido y esa acidez provoca que el cuchillo deje de cortar. Es decir, limones, tomates, hay que tener cuchillos especiales solo para cortar ese tipo de productos con cierta acidez. A mí para los tomates me gusta el de sierra. ¿Por qué? Porque tengo esta capa dura que necesito romperla. No solo es un problema de acidez, sino de que tenemos dos texturas, una fina y dura y dentro una muy blanda. Es fácil que aplastemos, es fácil que el cuchillo nos resbale y nos cortemos. Por eso el de sierra es muy bueno para cortar tomate. Cortaríamos las dos puntas, por ejemplo. Cortes básicos del tomate, pues quitamos el nudo. El nudo hay dos maneras de quitarlo. Directamente cortándolo o el pedúnculo, que es la parte de arriba de este nudo, con la puntilla o con un torneador. Quitamos el nudo. El tomate y todas las verduras que utilicemos para cortar, lógicamente, tienen que estar limpias, perfectamente desinfectadas. Este tomate, si quiero hacer una ensalada, perfecto. El cuchillo de sierra para esto es genial. Por ejemplo, si le quiero retirar las yemas, no sé si conocéis que el tomate dentro tiene unas yemas que son geniales, como un caviar de tomate. Hacemos dos cortes, vemos estas líneas que unen cada segmento del tomate, cortamos, finito, o con este, o en este caso es un trabajo más delicado, lo podemos hacer con la puntilla. Y separaríamos esta capa gruesa. Si os fijáis, esto lo podríamos picar, como os he dicho, bastones, este movimiento basculante, y tendríamos un tomate que para hacer un sofrito, para terminar una ensalada, es fantástico.
tendríamos, por ejemplo, si veis, dentro del tomate, si es un buen tomate, tiene, y si está fresco sobre todo, tiene estas yemas, que si cortamos así, obtenemos un producto genial, que son las yemas de tomate como un caviar. Esto para terminar una ensalada también es genial. Como os decía, el cuchillo que utilizamos para todo no sirve para nada. Hay que tener claro que no podemos tener todos los cuchillos que hay, porque hay infinidad de cuchillos, infinidad de usos para cada cuchillo, y es bueno como mínimo tener los 4 o 5 más versátiles. Importantísimo, y mimarlos. Otros cortes, el típico puerro. ¿Qué haríamos? Un corte limpio aquí, para quitar esta primera capa. El puerro es tan utilizado en cocciones como en brasas para cocinar. Parte verde, parte blanca, la más valorada, normalmente la más tierna es la parte blanca. La verde, ¿para qué utilizaríamos? Para una brasa. El grosso modo, ese corte grueso para hacer una base que aplicaríamos al puerro, ¿cuál es? 4 cortes. Es muy importante que cuando cortemos algo tengamos confianza de que está muy bien apoyado en la tabla. Si es una cebolla y tenemos miedo de hacernos daño, hacemos un cortecito, que tengamos una parte plana y esté bien apoyado. Que no dependa de que se pueda mover, de que se nos escape el cuchillo y nos hagamos daño. En el puerro, un grosso modo, corte aquí, corte aquí. Está dividido en 4 partes. Ahora es muy fácil. Lo podemos hacer muy fino o bien grueso para un fondo. Cada verdura es importante conocer la verdura, la disposición de sus capas para hacerlo bien. ¿Queremos hacer una juliana de puerro? Más sencilla aún. Cortamos el nudo, que en el puerro se encuentra en la parte de abajo, y aquí solo cortamos la mitad. Un corte limpio. Si lo abrimos, nos quedan como capas, como un folio. Lo podemos poner bien plano en la tabla y hacer una bonita juliana de puerro. Como veis, con práctica es muy fácil. Importante este movimiento, tener paciencia. Si perdemos la paciencia, dejaremos de utilizar el método que es mejor. Y en este caso es importante tener mucha paciencia, ir aprendiendo los cortes poco a poco. Como veis, unos bastones de puerro perfectos, una verdura que utilizaríamos para un grosso modo, para un fumet, para un caldo, para un guiso, para lo que queramos. ¿Qué más podemos aprender del corte del cuchillo? Bueno, ¿qué corte hay más clásico, más básico que el corte de la patata? Yo muchas veces me discuto con mis cocineros de cuál es el mejor instrumento para pelar una patata. Yo tengo costumbre de hacerle con el de herradura. Las amas de casa, mi abuela con el cuchillo es diestra y pela las patatas súper rápido con puntilla. Y algunos utilizan el pelador, que es como un palito, que también funciona bien. Cada uno tiene que aprender el que más le guste. A mí me parece genial el de herradura, y yo soy muy ágil con ese pelador. Mucha gente que no lo sabe utilizar, ¿por qué? Porque no aprenden el método básico, o sea, la manera de coger ese cuchillo para que seamos rápidos. En este caso, ¿cuál es? Cogerlo con comodidad, vamos a utilizar con una zanahoria, y es tener claro el movimiento, aprenderlo, y luego hacerlo rápido. Tener costumbre, practicar, practicar, practicar. Al final, un violín es practicar, practicar, practicar. Y en este caso, el solfeo necesario para aprender a cortar con un cuchillo es muy básico y es muy sencillo. Bien, tenemos una zanahoria, tenemos una patata. ¿Cuáles son los cortes más básicos pues con una patata? Patata para freír. Como os decía, hacemos un cortecito para que la patata esté estable. Podemos hacer varios cortes. Si nos gustan pequeñitas, cortaríamos en discos asá. Si nos gustan más largas, buscaríamos hacerlo a lo largo. Si os fijáis, siempre es lo mismo. Solidez, trabajo estable, dedos recogidos, cuchillo que veamos que está recto y cortar con confianza. En este caso buscaríamos un grosor medio centímetro. Importante, que sea regular, que lo hagamos con tranquilidad. Tengo 3 discos de patata que son perfectos, son todos iguales. Ahora, bueno, podríamos trabajar con este movimiento basculante o podríamos trabajar con la punta del cuchillo, persiguiendo, haciendo el formato que más nos guste. Podemos hacer lo mismo para una patata, para una ensaladilla. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos estas patatas y luego
es muy sencillo. Aprender a hacerlo, perfecto. Y aparte yo creo que es muy entretenido. Si queremos hacer la típica, las patatas pajas típicas, lo mismo, cortamos base, hacemos láminas finas. Láminas como queramos, lo más finas que podamos. Es una cuestión de práctica. Si tenemos una máquina de cortar fiambres, pues este corte que es más complejo, lo hacemos con la máquina de cortar fiambres. En horizontal, y como hemos hecho con el puerro, cortamos fino. Y tenemos una buena patata paja. Yo la hago un poquito más gruesa porque al freír va a perder humedad y no queremos que nos quede muy seca. Bien, esa zanahoria, ¿para qué la utilizaríamos? Pues, por ejemplo, lo mismo que con el puerro. Tendríamos una verdura que hemos cortado primero para hacer un fumet, para hacer una salsa de carne. ¿Cuál es el corte para la salsa de carne? Grosso modo, podemos hacer esos 4 cortes iniciales y luego lo mismo, es exactamente lo mismo. Tenemos una zanahoria gruesa para hacer un caldo, para hacer un fondo. Si queremos hacer unos bastoncitos, como con la patata, es exactamente lo mismo. Un corte para que estemos estables y cortamos al grosor que queramos. Siempre repetimos ese movimiento de bascular, aunque no estemos tocando con la punta del cuchillo la tabla. Si lo hacemos en el aire, lo mismo. Planteo el corte y luego flasca. Repito ese movimiento de muñeca. Cortamos mucho con la muñeca. Y me quedan estas tiras de zanahoria que puedo hacer unos bastoncitos perfectos, todos iguales. Puedo hacer, quiero unos daditos perfectos, lo mismo. Para el otro lado, me quedan unos daditos perfectos. Si os fijáis, siempre repito el mismo movimiento. Apuntar, bascular, dedos recogidos y práctica, y práctica. ¿Qué nos quedaría? Pues nada, esos cortes difíciles que en casa pues, nos parecen muy complejos, como por ejemplo el del cebollino o el de un perejil. Os recomendaría también que, por ejemplo, si tenemos un cebollino, queremos hacer una buena guarnición y tenemos una puntilla, atravesamos el cebollino por la mitad y bajamos. Lo giramos. Este es un trabajo complejo, pero es una cuestión de práctica. Esto lo ponemos en agua fría y se riza. Y para terminar un plato es muy bonito. Si queremos hacer una juliana muy fina de cebollino, ¿qué necesitamos? Verdura bien colocada. Podríamos poner aquí un poquito de film de cocina para que nos aguante la forma y no se desmonte. Haría la función de ese nudo de la cebolla para que no se desmonte. ¿Qué es importante? Tener poca cantidad, la justa que controlemos, tener un cuchillo que corte y repetir el mismo movimiento, con mucha calma. ¿Qué debemos hacer? Pues con esta mano solo sujetar, jamás aplastar. Lo que haremos, esta mano es la guía, la que procura, la que controla el grosor y la que hace que no nos cortemos. ¿Qué haremos? Si queremos hacerlo bien, este movimiento con mucha tranquilidad, muy despacio, sin avanzar. Lo hacemos despacito y nos quedará muy fino. Cuando tenemos práctica, ya iremos más rápido y nos quedará perfecto. ¿Cuándo sabemos que cortamos bien, que el movimiento se hace bien y el corte es adecuado? Bueno, un buen chivato de eso es el perejil o el cebollino. Porque si no cortamos bien, la tabla nos queda teñida, nos queda el color en la tabla. ¿Por qué? Porque estamos aplastando, suelta el jugo. En vez de cortar, estamos haciendo pues, que todo ese jugo quede en la tabla y queda mal. Si os fijáis, un corte limpio, la tabla está perfectamente limpia, todo separado. ¿Eso qué quiere decir? Dos cosas. Que le pongo paciencia y que he mimado el cuchillo y tengo un buen cuchillo. Para un perejil es un poquito más complejo, pero ¿qué haremos? Nos quedaremos tan solo con las hojas y lo que haremos es agruparlas. Como os he dicho, no las quiero aplastar, lo hago con mucho mimo. Hago un puñadito y tampoco nos tenemos que obsesionar. Si no nos queda bien al primer corte, luego lo podemos repasar. Repetimos la misma historia, el mismo movimiento. Hacemos un grupito y empiezo tranquilamente. Si no avanzo rápido y voy despacio, me quedará fino de primeras. Pero el perejil, lógicamente, es una hoja plana y hay que repasarlo, hay que hacerlo otra vez. Voy despacito. Lo del final, el perejil no es tan caro. Esta parte la podemos desechar y evitar un corte, no por apurar demasiado. ¿Qué haríamos ahora? Hemos hecho un corte en horizontal. Ahora muevo un poquito el perejil y haremos lo mismo que con la cebolla.
agrupo todo el perejil y lo repaso. Con calma, sin aplastarlo, repitiendo ese movimiento de muñeca, ese movimiento basculante que hará que el cuchillo corte. No nos tenemos que obsesionar en hacer un perejil cortado que quede en puntitos. El perejil es largo y no lo queremos aplastar demasiado. Este perejil está perfectamente cortado. Si os fijáis, la hoja está suelta, la tabla está impecable, no ha soltado nada y es un buen corte. Como os he dicho, cortar es sencillo, es una cuestión de práctica, es una cuestión de repetir 2, 3 movimientos, de ponerle paciencia y practicar. Y si el cuchillo está mimado, corta, es un buen cuchillo y le dedicamos horas, seremos auténticos maestros en el corte con cuchillo. Acabamos de ver las características de los cuchillos y los distintos cortes que utilizamos en cocina. En la siguiente lección nos fijaremos en la organización de los espacios de conservación donde se almacenan los productos más básicos.